Bueno, aquí estamos de regreso con la noticia que yo creo que es la del día. El señor Manuel Valdisón se va a Washington a quejarse de las injerencias de la comunidad internacional y va a contárselo a la comunidad internacional, lo que es todo un contrasentido o un rizo, como hacen los que pilotan. Un doble tirabuzón, diría yo. Y vamos a hablar de esto, de a qué ha ido, con quién ha ido, por qué ha ido. Vamos a intentar hacer un análisis explicativo más allá de la visita simple de me voy a Washington, y parte de la entrevista que ha tenido, que ha terminado hace poco en CNN y que ha tenido una cantidad de comentarios en Twitter impresionante. Dos autoridades del tema desde la perspectiva del análisis. Una de un profesor en Derecho Internacional, el doctor Rodrigo Montúfar. Buenas noches, profesor. Y otra, la de un compañero y amigo, no es que el anterior no lo sea, pero este es más antiguo en el escalafón, don Alfred Kashmin, analista político. Alfred y Rodrigo, buenas noches. Hola. A mí me gustaría que ustedes en un minuto dijeran su impresión. Un candidato que vais a entrevista con el secretario general de la OEA. Así, en un minuto, su reacción. Bueno, pues yo creo que la visita es más importante de lo que uno la podría apreciar a simple vista, porque no es tanto una visita a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, sino que es a la OEA. Y no es un candidato, sino que es el caso de Manuel Valdisón. Recordemos que más importante que visitar al secretario general es lo que hay detrás de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo extremadamente importante y que tiene competencia para prácticamente cualquier caso en el que se consideren violados los derechos humanos y admite peticiones individuales, que eso es la puerta de entrada hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un organismo importantísimo dentro de la OEA, y recordemos que por la Carta de Bogotá, la OEA es una institución eminentemente política. O sea, los temas coinciden con el trabajo, con el quehacer de la OEA y hacia la vigilancia de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo. O sea, yo considero que la visita del doctor Valdisón es una visita inteligente. Seguramente detrás de esa visita protocolaria hay algo más. Hay una queja. Alfred, ¿tu impresión? Y también debemos bueno, saber admitir que él está cabildeando, porque es un valioso capital político el disponer en determinado momento de una serie de votos que podrían decir a este hombre hay que protegerlo, ¿no? Le están quitando la silla de una segura victoria, y por lo tanto hay que protegerlo. Este hombre es un hombre claro, pristino. Las acusaciones que pesan sobre él son espurias y no son necesariamente con un contenido, digamos, suficientemente riguroso y grave como para que la verdad sea lo contrario. Entonces él está tratando de cabildear y naturalmente lo está haciendo bien. Yo creo que hoy le fue muy bien con Rincón, realmente arrinconó a Rincón. Yo creo que Rincón no se preparó bien, o no sé qué es lo que pasó, pero yo creo que él se defendió extraordinariamente bien, y hombre osado que es, también obviamente hizo su homework. Sabía que le iban a hacer preguntas. Esta cosa que sacó de un documental hace muchos años, le dijo tú me estás haciendo la misma pregunta que me hiciste hace 4 años. Vamos, y lo dejó muy mal. Ahora, cuando uno se va a Twitter y comienza a ver, vemos que hay un porcentaje altísimo de guatemaltecos que están atacando a Valdisón. Sin embargo, hay un tema muy importante, y es por eso que hoy los tenemos a ustedes dos expertos. Esto no es solo un berrinche de Valdisón, no es solo un show político de Valdisón. Estamos hablando entonces que lo que busca es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo proteja, lo ampare. ¿Y qué repercusiones tendría eso en la política inmediata aquí en Guatemala? Porque esto es un panorama totalmente nuevo, y donde vemos que Manuel Valdisón cuenta con una asesoría de un experto conocedor de las leyes internacionales. Bueno, y él sabe que su vicepresidente está guindando de un hilo, ¿verdad? O sea, en cualquier momento le pueden decir que le dan antejuicio, y en ese momento
algunos expertos dicen que si en efecto pasa eso, él tendría que, pues no podría ser viable la candidatura porque es un binomio el que tiene que estar inscrito. Hay diversas enfoques legales en ese sentido, pero yo creo que el proceso electoral ahorita tenemos que verlo como que, bueno, la crisis completa del presidente, la vicepresidenta que ha renunciado, los diputados que han tenido que ser investigados, etcétera, eso ha permeado de crisis todo el proceso electoral y lo ha llenado ahora de un peso crítico que se traslada con las acusaciones de la CICIG a los tribunales de justicia. Ahí en los tribunales de justicia gravita el epicentro real de político que puede irse para un lado o para otro. No se sabe qué va a pasar. Yo quisiera lanzar una pregunta tomando sus argumentos. Digamos que es una medida inteligente, estratégica ir a la OEA, pero las acusaciones no vienen de tribunales nacionales, evidentemente del Ministerio Público, pero está la CICIG es Naciones Unidas, a fin de cuentas. ¿Se puede crear ahí una lucha entre organismo internacional y regional? Por esto va a haber una supeditación. ¿Podrá extrañar la OEA, como ya hizo Chávez, e irse a CELAC u otras organizaciones? Sí, recordemos que en la Carta de Bogotá, nuevamente, que es la creación de la OEA, establece que es el organismo regional de la ONU. O sea, tiene una competencia de jurisdicción de región más específica que la ONU. Y por otra parte, veamos que desde la perspectiva exterior de las circunstancias no es como nosotros las vemos aquí. Desde el exterior, lo que él dijo en CNN, lo que el doctor Valdizón dijo en CNN es muy interesante, de que hay una discriminación hacia su partido. Pongámonos en los zapatos de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que es un escenario diferente del que tenemos aquí. Lo primero que ellos se van a preguntar es qué se ha hecho a otros partidos políticos. Y como la denuncia la está haciendo él a título personal, entonces lo que la Comisión va a poder concluir con un simple estudio es que figura solamente el partido de él. Y esa es la protección que busca. Porque... Pero ahí, por ejemplo, está la vicepresidenta, el antejuicio del presidente. Además, podría haber un argumento. Yo le voy a intentar hacer abogado al diablo. Bueno, claro, es que los 7 corruptos son del mismo partido. Es decir, no es al partido, es a las personas. Por hacer de abogado al diablo. Pero más que el tema de los otros funcionarios, es los candidatos que están en esta recta. Y cuando se plantea a un candidato que se le podría cortar su participación justamente antes de las elecciones, entonces ahí es donde él invoca, o él podría invocar, que se están violando sus derechos políticos, que es uno de los derechos protegidos por la Comisión Internacional. Ahora, Alfonso Portillo, entonces podría ir bajo la misma excusa, buscar a la OEA y decir que se están coartando sus derechos, ya que lo declaran que no es una persona honorable. Tendría menos, ¿verdad? Tendría menos, pero en el caso específico de este proceso electoral y de lo que está pasando con el doctor Valdizón, es que todo el peso de la acusación está en la CICIG. Y ahora la CICIG lo ha trasladado y lo pasa a los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que pase ahí? Es lo que va a determinar si él va a tener los elementos suficientes para agenciarse de respaldo a nivel internacional, o si no va a poder abrir la boca porque es evidente que la cosa está mal. Licenciado Montúfar, usted es un experto en relaciones internacionales. Yo le quiero preguntar, la sindicación que hace CICIG en contra del candidato de vicepresidente de Manuel Valdizón, el licenciado Barquín, es muy seria. Es lavado de dinero y hemos escuchado a Chico Dólar diciendo que es para la compra de precursores químicos. O sea, tenemos 2 componentes, lavado de dinero más narcotráfico. En Estados Unidos, una OEA, a la hora de dar una protección, un amparo a un candidato, no toma en cuenta las indicaciones de narcotráfico y de lavado de dinero. Sí, indudablemente las acusaciones son muy importantes, aunque recordemos que el sistema estadounidense es diferente del sistema latino, porque en principio no ordena una prisión, sino ordena solamente que se establezca el proceso. Entonces el individuo puede seguir ejerciendo sus derechos mientras el proceso se sustancia, y es hasta que se dicta una sentencia
en que si la sentencia implica prisión, pues se va a prisión. Pero es un sistema jurídico diferente del nuestro, y por eso en Estados Unidos, con todo y lo gravísimo que serían los cargos, y se ha dado en elecciones en Estados Unidos, de candidatos acusados de delitos graves, siguen su carrera hasta que el juicio termina. Incluso podrían ganar, podrían ser senadores o miembros del Congreso, y hasta que el proceso termina, entonces se les suspendería en sus derechos. Vamos a imaginar que todo lo que ustedes han dicho está sustentado en un raciocinio jurídico sensato y adecuado. Pero esa es la parte jurídica, vamos a decir. Ahora la parte política, la ciudadanía. ¿Cómo han percibido ustedes que el ciudadano ha visto esto? Que un candidato que dice, hay una injerencia de CICIG, se va a un organismo internacional a denunciar la injerencia internacional. Lo que pareciera un contrasentido. O sea, lo internacional se usa si yo creo que... ¿Ustedes creen que esto tiene un traslado, un efecto negativo, positivo? ¿No tiene efecto en la población? ¿Desbalancea las encuestas que había? ¿Cuál es su percepción? Esto ya es de percepción y no de marcos concretos. Hay dos Guatemalas, la Guatemala pensante, urbana, y la Guatemala rural, no educada. La Guatemala populista, la Guatemala que se abre para que le regalen bolsitas y cositas y espejitos y cosas, y que no analiza los discursos, que los planteamientos que recibe, los recibe de tarimazo, ¿no? Yo creo que hoy, precisamente en lo que, esa reacción que tú estabas comentando, que era abrumadora en las redes sociales, cuando él habló en CNN, hablan de esa clase pensante urbana que sabe lo que está pasando, que puede interpretar. Pero que vota en las urbes. Por supuesto, claro. Vota. Ese no es el voto del doctor Valdizón, ese no es. El voto del doctor Valdizón es el voto del tarimazo, el voto de... Y él mismo lo ha dicho, ¿no? Él mismo lo ha dicho. Él incluso para seleccionar sus medios de comunicación y hacer su publicidad, él escoge los lugares que tiene que escoger para llegar a esos grupos objetivos. De manera que él sabe perfectamente quién es. Ahí no ha llegado nada. Hoy no se enteraron de Rincón, ni supieron nada de lo que pasó con CICIG, ni nada. La mayor parte de esa gente no está enterada. Llega, eso sí, claro, llegan las acusaciones, etcétera, de una manera, pero muy superficial. Yo también creo que la labor que ha hecho la CICIG y el Ministerio Público indudablemente son acciones inéditas y que a la población le interesan, la población admira esa tarea de depuración de la corrupción. Yo creo que hay unanimidad en la población, pero desde el punto de vista internacional también es una ventana de la comunidad internacional hacia Guatemala. Sí se necesita, desde luego se necesita la ayuda de la comunidad internacional. Yo no lo considero eso una injerencia, sino considero una ayuda de la comunidad internacional en un momento dado en que se necesita un movimiento muy fuerte. Recordemos que parte de los actores en el crimen son organizaciones más fuertes que la misma policía, posiblemente tienen más dinero que el Estado, y por lo tanto dejar esa lucha interna sería condenar al fracaso al país, y sí ahora, necesitamos esa ayuda. Hagamos un análisis, por ejemplo, de la OEA. Sabemos que en Venezuela la OEA ha tenido un papel nefasto, particularmente en apoyo a Chávez. Y maneja un montón de donde está el petróleo, ellos manejan muchos votos. Entonces, ¿qué podemos esperar de la OEA de cara al rol que ha tenido en los últimos años, particularmente en Latinoamérica? Es que no sería, en esta jugada no sería la OEA, con todo y el desprestigio que tiene, sino que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante, y han habido resoluciones y sentencias que han obligado al Estado de Guatemala. O sea, la OEA como institución y todo es una cosa que se queda en lo político y muy criticada, posiblemente que no ha actuado correctamente. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente la Corte son organismos muy fuertes y que son vinculantes para el sistema jurídico guatemalteco. Y donde hablábamos en un inicio que inclusive hay un guatemalteco en las altas esferas. Hay un guatemalteco experto en derechos humanos en la Comisión, que son partes muy importantes de la Comisión de Derechos Humanos. Hay un guatemalteco, me parece que se llama Cristian González Chacón, que es egresado de la Universidad de Landívar, según lo pueden ustedes ver en la página de la Comisión.
tiene una posición importante en la comisión. ¿Cuál crees tú que va a ser, Alfred, el papel de la justicia? Tú decías, aquí hay que centrarse en los tribunales. Yo creo que lleva razón. Las acusaciones están hechas, bien que mal, mal que bien. Los tribunales tienen que resolver si son culpables o son inocentes. Pero queda antes un tema que es el antejuicio. Si no hay un antejuicio, no se puede investigar el tema. Ahí está el papel de la Corte Suprema de Justicia, sí, que ha tenido dos lecturas. Fue electa por PP y líder, pero también ha sido contundente en algunas decisiones que la desbancan de ese direccionismo electoral. Sí, y que sabe también que, bueno, el costo político para los magistrados ahorita, el no tener, cualquier cosa que salga de ahí tiene que salir unánime, porque si no sale un voto unánime de algo, no van a sentirse acuerpados entre sí. Lo que ellos van a buscar es, obviamente, esa unanimidad. Si sale algo, ya sea a favor o en contra, va a salir unánime. Los 2 o 3 que voten a favor van a recibir una fuertísima reprimenda mediática, política, de todo, y mucha crítica, especialmente por el hecho de que el comisionado ha entregado de una manera muy concreta una serie de evidencias que él está diciendo, miren, aquí está el trabajo, ¿verdad? O sea, simplemente evalúenlo y hagan lo que tienen que hacer, pero aquí está todo. Y ahora, si ellos no lo hacen, bueno, sí van a haber repercusiones políticas. Hay una pregunta aquí antes de que Silvia haga la última. Ustedes están, no digo a favor o en contra de la CICIG porque eso no es la postura, sino ustedes reconocen que la labor que está haciendo el comisionado es correcta o al menos guarda unos parámetros de calidad suficientes, no ya en contra o a favor, sino lo que está haciendo la persona, en breve, porque no nos queda nada. Yo definitivamente considero admirable la labor del comisionado Iván Velázquez y de la comisión. Creo que el país tiene que estar agradecido con la comisión. Habrán cosas que no le gusten y con todo respeto contra los órganos que han considerado una injerencia, yo creo que no es una injerencia, creo que es una cooperación importante de la comunidad internacional, de las misiones diplomáticas que apoyan. Se tiene que agradecer ese esfuerzo porque las instituciones en Guatemala son débiles, lo hemos visto hace un momento con el Ministerio de Salud, y por el estilo estarán todos los ministerios y las instituciones públicas son débiles y necesitan mucho apoyo. Apenas lo último para que tú digas tu opinión. Yo solo quisiera que hagamos un análisis de las últimas palabras de Valdizón en la entrevista. Si él llega a ser presidente, la CICIG continúa, pero sin Iván Velázquez. ¿Qué nos espera? Bueno, obviamente... Y puedes contestar la anterior, que alguien la preguntó también. Bueno, es una pregunta que tiene un peso grande de rechazo hacia él, porque evidentemente él es un enemigo para él, es un opositor. Pero a mí me gustaría contestar un poquito antes de lo que estaban diciendo ustedes, de que cómo vemos a la CICIG. 7 años después la veo bien, pero que te digo que 7 años para atrás es un desastre, absolutamente desastre, un desperdicio. Esto lo debimos de haber comenzado hace 7 años. No estaríamos ahorita aquí si esto hubiese pasado, si hubiesen hecho su trabajo hace 7 años. Estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a lo que usted decía, yo creo que el doctor Iván es una personalidad, pero tiene un equipo muy competente detrás de él. Sí. Y sea él o sea otro, yo creo que ese esfuerzo de equipo resultará la visión más eficaz. Muy bien, doctor Montúfar, señor Casmin. Gracias. Don Alfred. Muchísimas gracias por la opinión. Ahí han visto ustedes, no vamos a entrar a comentarlas, saquen sus propias conclusiones. Creo que se ha abordado prácticamente todo, desde lo jurídico más profundo y sensible, que a veces se nos escapa, hasta el marco político o la estrategia que puede haber detrás de esto, y la opinión que ustedes pedían de nuestros invitados respecto, no ya a si buena, mala, sino a la labor del comisionado actual, que creo que prácticamente pues han sido ustedes unánimes. Sin más preámbulos, sin más comentarios y sin mucho menos epílogos, doña Silvia y yo nos despedimos, le damos la palabra a Juan Carlos Sandoval y agradecemos a don Alfred Casmin y don Rodrigo Montúfar. No se vayan, pasamos con Juan Carlos, feliz noche. Doctor, licenciada, gracias, vámonos a las redes. Edgar nos dice justamente, eso sabe Valdizón, la CSJ no va en ningún antejuicio, ergo va a las direcciones sin problemas, dice Francisco. Valdizón está intentando hacer un enroque, es su última jugada. Axel, ¿en qué lo va a amparar? Eso sí sería una intromisión extranjera. Completamente de acuerdo, Guatemala dividida, la Guate no consiente presa fácil.
de los paternalismos y los regalos. Y Oscar nos dice, el voto de Valdizón es de nuestra gente con poco acceso a la información, debemos de cambiar eso. Hugo, las escuchas que se indican a Barquín, ¿cómo podría actuar la ONU? Podría generar impunidad y querer interferir en la justicia. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche. Por supuesto, vamos a ir a la pausa. Al regresar, hablamos del tema, hablamos de la independencia judicial a través de las redes en el debate. Cristian Castillo y Hugo Novales, quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.